Hola, bienvenidos a una nueva entrega desde mi mapa. Aquí estamos nuevamente, Lizelot Pajés y Aliet Ortega, una servidora. ¿Cómo estás, Lizelot? Muy bien, a la verdad que muy motivada porque el tema de hoy me encanta. Es un tema que tiene tanta controversia en el mundo actual, en el mundo laboral, en el mundo social. Y es Y el tema de si somos o no eficientes y útiles en la tercera edad. Si es cierto que nosotros, el loro viejo ya no va a aprender a hablar porque cumplió 50 años. O ay, ay, sea, ay, 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 todo ese tipo de ¿cuántos? cosas vamos a debatirla hoy, Aliet, porque es muy importante que el que nos escucha y está en esa tercera edad Ujú. sienta un aliciente con todo lo que vamos a decir hoy. No, no, ese realmente es un gran tema, Lizelot. Y realmente vamos aquí a romper unos cuantos mitos. Yo no diría unos cuantos, vamos a romper muchos mitos. Porque realmente se piensa, y en la cultura, y mucho en la cultura del dominicano, de que una persona mayor lo que tiene que estar en su casa, tranquilo, mira, tú lo que te tienes que pensionar. Y eso realmente está afectando bastante está afectando todo, está afectando la parte laboral, afectando La la salud parte, mental de la sí, gente. la salud emocional, mental, porque no es cierto que una persona cuando entra a esa tercera edad, a esos 50 años en adelante, tiene que ya desaparecer, como dicen, del mercado. Ahora mismo hay muchas personas que no, o sea, que le tocó vivir quizá un nuevo matrimonio, le tocó vivir quizá un nuevo emprendimiento, le tocó incluso irse a vivir fuera del país. O sea, y cómo esas personas han podido salir hacia adelante. Entonces, es un tema realmente sumamente importante. Y más, Lizelot, que luego te voy a comentar algunos datos de cómo realmente, no solamente en República Dominicana, sino mundialmente, está envejeciendo la población. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si todos vamos a ser viejos. A veces no pensamos que vamos a envejecer. Entonces, cuéntame un poquito, a ver, ¿qué tú piensas, qué tú opinas sobre eso? Bueno, realmente vamos a ir, como tú dijiste, trabajando algunos mitos que tenemos con la tercera edad. Y el primer mito es que la dotación de neuronas, o sea, la regeneración neuronal, se pierde con los años. Ese es el primer mito. El mito Así de donde nos viene el decían, mito no, del las loro. neuronas no se regeneran, eso se muere, tú naciste con tanto y se van Te muriendo. va muriendo, cuando es todo lo contrario. Existe y está demostrado en la ciencia que existe la llamada neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el individuo, que tiene un cerebro, de continuamente generar nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, hasta el último día de su vida, el individuo, si lleva una vida sana y lleva una vida cognitivamente productiva, pues puede aprender hasta el día que se muere. Y, Solo, y, y esa neuroplasticidad que tú mencionas y que tú has dicho que es la capacidad que tiene el cerebro de generarse, de seguir desarrollándose. O sea, cuando hablamos ya en esa perspectiva, ¿cómo se visualiza el cerebro del ser humano? O sea, porque también hay algo, y es que siempre dicen, hay una diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer. Y sí. que incluso en la madurez, que la mujer se madura primero y el hombre es más tarde. O sea, ¿cómo funciona esa parte en la neuroplastía? No, la neuroplasticidad es la misma, Sí. porque la neuroplasticidad es esa habilidad o capacidad que tiene un cerebro femenino o masculino de generar nuevas conexiones neuronales. Morfológicamente todos los cerebros se parecen, pero lo que diferencia un cerebro de otro es el funcionamiento de esas neuronas, la creación de esas redes, es todo lo que se produce con el ser humano que tiene una vida plena, una vida llena de lecturas, una vida llena de actividades sociales, una vida que ha resuelto conflictos, o sea que no se ha, diríamos, descartado él mismo, porque esos son mitos. Ay, ya yo no voy a hacer eso porque a mis años tú no vas a pretender que yo haga eso. Cuando en realidad esas redes nunca, o sea, siempre se pueden producir. Son nuestras creencias, que tú y yo tratamos mucho el tema en cada una de las intervenciones
desde mi mapa, porque son las creencias y los mitos que nosotros tenemos, que no han enseñado, que no ha inculcado la cultura, de que nosotros no podemos hacer tal o cual cosa. Y de hecho, yo quiero que tú sepas que hace algunas décadas yo fui a pedir trabajo a 40 años, 39, en una empresa que me rechazaron, porque no permitían personas mayores de 35 años. Bueno, ahí detente un poquito. Vamos a hablar un poco de eso, porque realmente esa es una de las situaciones que se están dando y muchos de los mitos que debemos de romper, porque la verdad es que las personas después de 35, 40 años se están considerando obsoletas, o sea, en la parte laboral no se están tomando en cuenta. Y es un tema que luego veremos, el tema de esta generación, que realmente la nueva generación no es tan comprometida, realmente es más volátil en la parte laboral, o sea, cambia bastante de trabajo, porque son más orientados al emprendimiento, son más orientados a no estar atado a una empresa. Entonces, ahí hay un problema serio, realmente. O sea, yo te puedo decir hay países que está prohibido descartar a una persona por la edad. En Japón, por ejemplo. En Japón, ¿entiendes? Eso está contra la ley. O sea, yo entiendo que una persona de cualquier edad puede no tener las capacidades ni la energía para enfrentar determinado desafío laboral, pero no porque tenga un número en su cédula el que tú la vayas a descartar sin probar siquiera cómo es, cómo se desempeña, cuáles diríamos, los resultados que ella espera. Por ejemplo, ahora mismo tú puedes decir que los entrevistas, los cuestionarios de recursos humanos son distintos. Sí. Donde te preguntan perfectamente, tú dijiste que trabajaba en tal empresa, ¿y qué desafíos tú encontraste en esa empresa que tú tuviste la capacidad de resolver? Una persona que realmente resolvió va a responder sin titubear. Pero una persona que está ahí porque tiene un currículum largo, pero no enfrentó desafíos ni conflictos. Pero eso es para posiciones, vamos a decir, un poquito más elevadas, porque como tú dices, o sea, si yo no tengo la experiencia, que ese es también otro tema, tú estás contratando a un joven recién graduado de la universidad o recién retornando de una maestría o terminando una maestría, le está pidiendo 5 o 10 años de experiencia. Y te va a decir, entonces, ¿cómo tú lo vas a contratar? Pero entonces estás descartando el que realmente te puede dar esos 5, 10, 12, incluso hasta un poco más de experiencia. Pero fíjate una cosa también, yo he visto currículum, dice, yo necesito un pasante con 7 y 5 años de experiencia. ¿Y qué pasante? Entonces ese pasante no pudo haber estado ni siquiera en la universidad. Entonces yo no entiendo cómo elaboran los términos de referencia para determinados puestos. Pero eso es un tema quizás que debería tratarse con algún especialista en el tema de recursos humanos. Pero eso existe. Y lo que tú hablabas sobre el cerebro femenino y masculino, claro que por naturaleza biológica y bioquímica, las mujeres están más aptas para ciertos puestos por las razones de la empatía, que es mucho más poderosa en la mujer, y todo lo que tiene que ver. Y el hombre es más agresivo en términos buenos hablando, pero realmente no tiene que ver una cosa ni la otra, porque la formación que ha tenido a nivel laboral y la experiencia hasta del propio hogar han incidido en esas personas para que fortalezcan unas habilidades más que las otras, tú sabes. Pero el término de la tercera edad es un término muy debatido y debatible. Primero, me encantó la idea de que ya hay mucha gente. Mira, la población que tú dices de envejeciente. Yo fui a España hace unos 2, 3 años. Bueno, España, Europa, de por sí Europa fue la primera región que comenzó a alertar sobre todo el tema de que su población estaba envejeciendo, de igual manera que habían disminuido los nacimientos y eso iba a convertirse en una crisis. Que de hecho, envejeciendo y la gente no quiere parir. No, por eso, bajando los nacimientos. Hay un desbalance, gente que inclusive hay naciones que le pagan
la educación al segundo o tercer hijo, Sí. porque realmente las personas no quieren ya el compromiso de ser padres en sociedades muy desarrolladas, por todo lo que implica. Pero, en fin, en República Dominicana, ¿cómo tú ves los porcentajes? Bueno, yo estuve investigando un poco al comentarme tú que íbamos a ver ese tema. Y América Latina y el Caribe, realmente nosotros venimos de tener una población joven, con 11% solamente mayores de 60 años. Pero para el 2085 se prevé que un tercio de los habitantes tendrá más de 65 años. Y por ejemplo, en República Dominicana, que es donde de acuerdo a la ONE, que yo estuve investigando un poco al respecto, indica que parte de lo que es la población, nosotros por cada 4 personas, o sea, cada 4 personas, no, cada 5 personas, 3 van a ser adultos mayores. Porque también nosotros comenzamos en un declive de los nacimientos. O sea, lo que anteriormente era algo común en nuestro país, Sí. de que una familia tenía 5, 4 hijos, se ha reducido a 2 o 1. Exacto. Entonces, eso también hace el efecto de que en la medida en que la población va envejeciendo, entonces va disminuyendo esa población joven. Ya inclusive se dice que en el 2025 el 12% de la población va a tener más de 60 años. Así es. Entonces quiere decir, entonces nos vamos a quedar sin colaboradores en las empresas porque no podemos tener a alguien más de 35 o 40 años. Bueno, hay un efecto que le llaman la depreciación del capital humano también, pero ahí lo que recomiendan expertos es cómo se están moviendo los estilos de trabajo o cuáles van a ser los estilos de trabajo que vamos a identificar para esas personas. Entonces está todo el tema, por ejemplo, del trabajo remoto en el hogar, trabajo de servicios. Entonces, cómo irnos moviendo hacia esa línea de trabajo y hacerlo factible para esa población. Pero hay un punto, por ejemplo, y volviendo al tema de las neuronas, y con todo este tema de la inteligencia artificial, Liceló, de las redes y todo eso, o sea, particularmente yo entiendo que no le es difícil a una persona de la tercera edad. Yo tengo y conozco muchos que lo manejan perfectamente, incluso le dan ese criterio y esa criticidad que los jóvenes no le dan al uso. Yo diría que la saben explotar mejor. O sea, es posible el manejo, o sea... Claro que es posible, es posible. Fíjate una cosa, por decirte algo, mi papá tiene 91 años. Cada 5 años, después de creo que los 60, tenía que tomar un examen en la universidad para renovar su licencia como ingeniero químico. Y mi papá una vez le dio como una enfermedad, tuve que hospitalizarlo y le dijeron, vaya mañana que usted tiene que hacerse un chequeo. Dijo, no, mañana yo no puedo ir porque tengo un examen en la universidad. Eso era cuando tenía 89. Renovó su licencia de ingeniero químico con toda una serie de ecuaciones y fórmulas que yo soy incapaz de ver. ¿Por qué? Porque él ha mantenido una actividad cognitiva, ¿entiendes? Frecuente. Es una persona que lee mucho. Ay, espérate. Puede ser posible. Vamos, porque ahora yo te voy a preguntar. Dime cuáles serían esas técnicas que esa persona que está entrando en esa tercera y dice, y está bueno, ¿qué tú tienes que hacer o qué le voy yo a recomendar? O sea, está la lectura. Particularmente yo trato de leerme un libro al mes. Como tú dices, que previenen el deterioro cognitivo. Exacto. O sea, para no tener eso, para evitar inclusive, porque todos llegamos, mira, inclusive se dice que muchas veces eso de que se te olvidó donde tú tienes los lentes, porque eso es muy común, y que para decir a uno que ya está comenzando la tercera edad, que tenga los lentes aquí arriba, pero está buscándolo desesperadamente por la casa, y la hija le dice, Bueno, realmente la lectura ayuda mucho, porque la lectura es también entrar en el mapa del otro. Es una especie de tú
ampliar tu mapa, tu propio mapa, ampliarlo con nuevos conceptos. Porque muchas veces, una de las cosas que yo no sé si a ti te pasa, que yo identifico una persona que quiere envejecer, oye la palabra, no que está vieja, que quiere envejecer, y cuando empieza a decir, esa música ya yo no la entiendo. Yo no entiendo qué sé yo cuánto. Yo no sé cómo alguien se pone un piercing. Exacto, un piercing o algo en eso. Ay, cuando ya tuve todo ese tipo de personas que no quiere salir a ninguna actividad social simple y llanamente porque no conoce las personas que van ese día. Sí. Cuando tú empiezas a ver ese tipo de comportamientos y de conductas y reacciones en personas, tú dices, esa persona quiere envejecer. Y digo, honestamente, quiero envejecer. No de manera consciente, pero inconscientemente quiere quedarse en esa zona de confort, ¿entiendes? Que hace que el cerebro no genere nuevas conductas, que no haya nuevos aprendizajes. ¿No será un poquito, Lice, lo que tú mencionaste también, cuando la persona entra en esa etapa, un poco también la parte emocional, la parte quizá algo está pasando en ese proceso? O sea que a veces se están viviendo procesos y en vez de enfrentarlos, de buscar formas alternativas, de dar ese cambio de switch, digamos, ok, ahora estoy aquí, perfecto, ¿cómo me muevo? Entonces opto por quedarme en esa zona y dicen comúnmente, acepto mi realidad, pero ¿qué realidad? Mira, tú tienes toda la razón, sobre todo porque a veces una de las cosas que caracteriza al joven es ser impulsivo. Y una cosa que caracteriza a los mayores de edad es precisamente el frenarse. La prudencia. La prudencia. Entonces, es ser inflexibles, es vivir en una caja y en una zona donde no se quieren salir por temores. Yo te decía aquí fuera del programa que este año he tenido tantas situaciones que estoy viviendo, que han habido tantos cambios en mi forma de vida, que si yo no hubiese sido por la edad que tengo, yo hubiera estado en una depresión. Pero gracias a Dios que el mantener el cerebro flexible me ha permitido, ¿entiendes?, utilizar los dos hemisferios, que es lo que utilizan las personas después de los 60 años. O sea, ese cerebro ya se vuelve, hay la mielina, que es esa sustancia que une los cerebros, se produce mucho más frecuente y por lo tanto la interacción de los dos hemisferios es mucho más rápida. O sea, no solamente tú tienes una mente cognitiva de saber lo que vas a hacer, sino que emocionalmente te vas ajustando y vas viendo las dificultades, pero las vas superando, vas viendo el desafío. ¿Quién no tiene desafío? Yo quisiera que me digan. Y un poquito, porque me gustó eso que tú dices, que a partir de los 60, los dos hemisferios del cerebro comienzan a trabajar de manera conjunta. Mucho mejor. Y mucho mejor. Pero mira, ¿cómo funciona el desarrollo? O sea, con el tema de la madurez. Que no, perdón. ¿Cómo funciona ese desarrollo con el tema de la madurez? Fíjate. Porque a veces ahí decimos, una persona tiene 40 años y todavía en la casa y no se ha casado, y dice, esa persona no ha madurado. Bueno, es que y llega a los 60, entonces. Aunque orgánicamente podemos decir que el cerebro viene a ser un cerebro adulto después de los 25 años. Ok, eso es lo que se dice, lo que la ciencia mayoritariamente aprueba. Pero voy a querer decirle a nuestra gente que nos sigue que nosotros hablamos de generalidades. Así Siempre hay personas y conglomerados y culturas donde las situaciones se producen de manera distinta. Totalmente. Pero un cerebro maduro es un cerebro a partir de los 25 años. Y ese cerebro de adulto, mientras tanto, el cerebro tiene mucho de emocional, como el niño. El niño es muy emocional. El niño no tiene la racionalidad para distinguir, para tomar decisiones, sino que él siente, él es emotivo. ¿Tú entiendes? Todo lo que desea lo pide por rabieta o lo pide por eso, pero es más sensible
con las emociones. A medida que ya tú tienes ese cerebro adulto, ya tú piensas más. Pero muchas veces ese pensamiento... Podría decir que ya tú puedes, tú puedes, no quiero utilizar la palabra manejar, pero tú puedes entender esas emociones. Totalmente. Y reaccionar en función a esas emociones. Mira, me gusta eso que tú dijiste, porque hay padres que no lo entienden. Y por eso es tan importante que las personas inviertan en cursos que aumenten las capacidades de comprensión del comportamiento humano, porque cometemos tantos errores en función de porque desconocemos. ¿Y quiénes son los que principales a veces los pagan? Los que están alrededor nuestro, y entre ellos los hijos. Claro. Exigiéndole a un muchacho de 21 años el que tome decisiones correctas para su futuro. No todos pueden hacerlo. No, y lo que más tú y yo vemos también es cuando los padres queremos que los hijos sean nuestra copia, en el sentido de que tienen que llevar patrones, que no necesariamente son los patrones, aunque sean nuestros hijos, señores. Son seres totalmente individuales, con sentires diferentes y una forma de pensar totalmente diferente. Lo que traen de nosotros son nuestros valores, creencias, que incluso eso en su camino de crecimiento ellos lo pueden modificar y variar. Así y nosotros no podemos señalarlo por eso, porque están creando su propio mapa. Mira, eso es tan fuerte y tan cierto lo que tú dices, que una vez tenía yo una cliente que linda, tenía 41 años, su frustración era que ella no retenía pareja. Mira, óyeme la forma de ver las cosas, que ella no retenía pareja, que ella no sabía qué, pero que 2 o 3 veces la invitaban o sea, tenía probabilidad de casarse y ella era la que rompió el compromiso. Pero ¿qué pasa? Indagando, ¿entiendes? Un poquito más allá y más acá, la mamá siempre le repetía, tú no necesitas un hombre para ser feliz. Un hombre no es lo que te va a hacer feliz. ¿Qué hacía esa chica? Cada vez que iba a tener un compromiso a largo plazo con una pareja, ella se zapateaba, como decimos los dominicanos. Era lo que la película de Julia Roberts, de Runaway Bride, la novia que se escapa. Hasta que ella no hizo terapia y no entendió de dónde venía ese temor que tenía, el compromiso de pareja. De dónde venía esa ancla, que luego vamos a hablar de ese tema. Y mira, y yo quisiera saber cómo estará la mamá hoy, porque la chica al cabo de 1 año se casó y se fue a vivir fuera. Bueno. Y para Liselot, lo mejor que hizo en los primeros años de matrimonio es irse a vivir fuera. Sí, claro. Entonces la mamá está aquí frustrada porque a veces tus experiencias no necesariamente son las mismas que van a vivir tus hijos. Eso fue lo que tú dijiste y lo que yo apruebo y coincido contigo. Entonces hay que ver que nosotros no podemos transmitir nuestros temores a nuestros hijos. Ellos están viviendo otra experiencia. Podemos conversar con ellos sobre la experiencia que están viviendo. Podemos hablar desde nuestro mapa, pero jamás imponerle nuestro mapa. Y perfecto. Y volviendo porque vamos a hablar del tema de la tercera edad. ¿Qué cambios, Liselot, detonan a veces crisis en la tercera edad? Porque, por ejemplo, se habla bastante también del tema del nido vacío, de cuando tú llegaste a cierta edad, que en una empresa cumpliste 65 años y de un momento a otro te mandan a buscar y te dicen, ya no lo necesitamos. La jubilación, por ejemplo. Exacto, la jubilación, la pensión. Ya me jubilan, ya yo me siento como ya no soy útil más. Exacto. Los hijos se van, todo. O una crisis matrimonial, porque pasa de todo. O sea, ¿qué detonan esos cambios en la edad que muchas veces hacen que esas personas mira, eso caigan en crisis emocionales? Claro, es una crisis, es natural la crisis. Y es importante que pase la crisis. Eso me hace sentir humana. Bueno, yo soy de la que digo que toda crisis trae una oportunidad. Claro que sí, pero además el hecho de que yo la sienta y sienta dolor significa que soy humana.
No podemos empatillarnos, como dicen por ahí, en vez de la pastilla, empatillarnos. No podemos ponernos a dormir, no podemos victimizarnos por algo que es parte de la vida. Imagínate tú que yo me pusiera a llorar porque voy a morir. Algún día me toca, pero no necesariamente tengo que hacerlo y adelantarlo. Entonces, ese proceso, que los hijos se van, el nido vacío, es un tema aparte, pero tocándolo dentro del tema de la tercera edad, es un momento para tú reinventarte, para tú hacer cosas que porque estabas cuidando a tus hijos, no tuviste la oportunidad de hacer. Exacto. ¿Entiendes? Es un momento de sacar esa creatividad que tú tienes, ¿entiendes? Mucha gente piensa, es que nada de lo que yo sé hacer deja dinero. Oigan bien lo de la tercera edad. A nuestra edad, lo importante no es el dinero, lo importante es el tiempo que tenemos. Lo valioso en la vida es el tiempo. Y no podemos agotar nuestro tiempo con amargues, remordimientos. Bueno, y que sale luego más caro. Anclados a un pasado que ya no va a volver. Exacto. Entonces, con lo que yo tengo hoy, ¿qué yo puedo hacer? O sea, con el limón de hoy, no tengo que hacer limonada, hay margarita, hay pay de limón, hay muchos tragos que se pueden hacer todavía. Entonces, vamos a reinventarnos, a ver esas cosas. Bailar ayuda muchísimo en esos ejercicios. Tenemos el leer, la lectura. La lectura, los ejercicios, el baile. Los juegos de mesa inclusive. Bueno, eso sin apuesta, Estamos hablando de mi abuela jugaba canasta, tenía un pensamiento cognitivo a los 90 años. El domino. Todas esas son cosas que ayudan. Incluso ayudan al flexibilizar el tema de la mente, la agilidad, con contando. O sea, eso. Claro, ver una película, comentarlo, salir con los amigos de la edad y con los más jóvenes también, ¿por qué no? Pero sin criticarlos, aceptándolos, ¿entiendes? Compartiendo, que me enseñen lo que ellos están diciendo. Hay tantas cosas que todavía la vida les ofrece. Pero es así. Y aquí vuelvo a romper mitos. Ahora mismo hay muchas entidades académicas, instituciones académicas que están lanzando programas para la tercera edad. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, una de nuestras invitadas indicó que a la tercera edad hizo su maestría porque ella había salido del mercado y volvió nuevamente. O sea, ¿qué impide que tú vuelvas nuevamente a emprender, como tú decías, el caso de tu papá, que se actualiza cada 5 años? O sea, no es cierto que usted no puede ir al aula, no es cierto que usted no puede sacar una nueva carrera, eso no es cierto. Usted tiene todavía mucho más potencial para hacerlo. Y ya se ha visto en Santo Domingo, gente que se ha graduado de abogacía, de muchas cosas, de leyes, a los 90 años y a los 80. Sí, recientemente hubo un caso. O sea, ya eso está, ¿cómo te digo? Eso ha mostrado, ¿tú entiendes? Que sí es posible, que son esos mitos que nosotros nos han anclado, nos han enraizado en esa imposibilidad. Pero yo te traje, como tú eres una mujer tan, de verdad, de ciencias, porque lo es, mi amiga, dice un estudio también de una universidad americana, que dice que la edad más productiva de una persona está entre los 60 y los 70 años. Aprobado. La segunda edad más productiva de los 70 a los 80. O sea, la más productiva es la 60. Y la tercera más productiva, 50 y 60. O sea, primero el 60-70, después más para arriba y después la tercera de 50. Entonces dice que la edad media de los premios Nobel es de 62 años. O sea, que no estamos hablando de un premio Nobel de 30. Bueno, pero poniéndote un caso, por ejemplo, de que aquí todo el mundo va a saber, Walmart, fue a los 50 años que Walmart inició el tema de franquicia. Él salía a los 50 años de su casa a vender y él diseñó y desarrolló un modelo de negocio que a la fecha de hoy es exitoso. Y fue a los 50.
Y dice, la edad promedio de los pastores de 100 iglesias, ahí no se puede ver, los pastores lo ponen muy tarde, son 71 años. Pero la edad promedio de los presidentes de 100 empresas más grandes del mundo es 63 años. De 100 empresas, oigan bien, la edad promedio es 63 años. Entonces, esas personas que nos están escuchando, de la tercera edad, 60, 70, 80, ustedes están en la mejor etapa de su vida, no se crean. Lo que tienen que hacer es escribir un libro. Tú sabes lo edificante que sería tú dejar un legado para tus futuras generaciones. No recuerdo quién es la autora de Donde tu corazón te lleve. Donde tu corazón te lleve es un libro que yo leí hace muchos años, pero me impactó, porque el libro decía que su hija se había muerto y que le había dejado una niña. Y ella, como era la abuela de la niña, le tocó criar la muchacha. Entonces, como la muchacha estaba en su ebullición de su adolescencia y ni siquiera había entrado a la universidad, decía que cualquier consejo que le pudiera dar, ella no lo iba a entender. Y que por lo tanto, ella iba a escribir un libro para que la muchacha lo leyera después. Pero una frase que me fascinó del libro que decía es que ella se está poniendo la corteza cuando yo me la estoy quitando. Wow. O sea, ella está poniéndose esa coraza para enfrentar una vida de madurez cuando ella a sus años ya se está quitando esa coraza. Y ella está siendo ella. Y ella era más sensible a lo que le estaba pasando. Viviendo. Eso es precioso. Y me lo regaló una alemana que yo quiero mucho, Erika Van Amsik, y realmente vale la pena leer ese libro. Pero eso da mucho significado, porque como tú dices, ella se está poniendo la coraza cuando yo me la estoy quitando. Y muchas veces en el trayecto de la vida uno se crea esas corazas, esos, vamos a decir, bloqueantes, cuando realmente tenemos que ser más flexibles. O sea, esa flexibilidad ante las situaciones que tenemos ante la vida muchas veces es lo que no hace falta. Pero eso no lo entiende. Cuando claro, uno va pero ella lo madurando. que dice, tú te estás poniendo esa coraza, tú te estás poniendo ese disfraz de lo que la gente quiere ver en ti. Sí, y no ser ella misma. Y mientras que ya yo me quiero quitar eso de lo que la gente quiere ver en mí, ya yo quiero verme como soy y que me vean como soy. Y entonces ella escribe ese libro sobre lo que ella pensaba de su mamá, de la niña, y es un libro precioso, escrito con el corazón, y lo escribió para que la nieta lo leyera el día que ella muriera, porque decía que antes la nieta no lo iba a entender. Y a veces yo decía, es cierto. A veces tú quieres decirle a tus hijos cosas que tú no se lo puedes decir porque no lo van a entender. Y es mejor que ellos vean el tipo de mujer que eres o de hombre que eres después, porque así es la vida. Entonces, también otra cosa que ha surgido como parte de ese envejecimiento poblacional, Aliet, es el hecho también de que la economía tiene sus ventajas. Claro. Existe lo que se llama la economía plateada. Exactamente, la economía plateada o silver economy, perdón. Me fui al cine. Estoy en el cine, yo voy para el cine esta tarde. Pero entonces era que plateada es en plato. Quizás plateada vino por el hecho del pelo color plata. No, ese término se está utilizando ahora para hacer referencia a ese tipo de actividades económicas que van de la mano de esa, vamos a decir, esa generación de la tercera edad. ¿Por qué? Porque, señores, todo tiene sentido. O sea, el desarrollo no para. Las personas o las empresas se han dado cuenta que las sociedades, el mundo está envejeciendo. Entonces ellos dicen, ok, y entonces, ya tienen que prepararse ¿cómo me para voy a ofrecer mover esa calidad de servicios? Por ejemplo, en turismo, en hotelería, en restaurante, que suplan la necesidad de ese, sí. de ese Por nicho. ejemplo, mucha gente hace referencia a Florida. Pero Florida es un ejemplo de cómo los Estados Unidos en su momento visualizaron un lugar para envejecientes, señores. Florida, aunque a nosotros todos nos gusta esa parte,
estaba enfocada era para ese jubilado, ese pensionado americano, irse a retirar al sol, a la playa, y otros países, por ejemplo, como Japón, que también tiene ciudades exclusivas para esa y que se maneja esa economía plateada. Japón en los 2000, al primer canciller le indicaron en un diagnóstico que la población iba a envejecer. Y él inició una estrategia y comenzaron a establecer todo lo que eran mecanismos de esa economía plateada, cómo Japón iba a dar respuesta. Comenzaron, eso que tú dijiste al inicio, de que en Japón es prohibido tipificar la edad, o sea, a la persona no se le puede prohibir la entrada por la edad. Y lo ataron también a la parte de la mujer, sí, porque decían que también ellos querían ser un país con cero brecha de género. Han pasado muchas cosas, ellos han logrado avanzar bastante porque incluso tienen lugares donde la población dura más de 100 años, que creo que le llaman las zonas azules, de igual Italia, pero mucho tiene que ver eso también con ese enfoque que los países han tomado la iniciativa de manejar y avanzar en lo que es esa economía plateada. Y ya tú ves que, por ejemplo, aquí en República Dominicana ya se está viendo grandes hospitales, grandes hospitales porque están orientados también a un turismo médico. Sí. O sea, gente que venga de otro país, ya tienen, por ejemplo, en Santiago también hay un hospital metropolitano que tiene un hotel prácticamente de lujo para la gente que viene de acompañante a alguien que se va a hospitalizar o que se va a operar. Pero eso también va de la mano con esa economía plateada, porque muchas personas que vienen por esa razón encuentran en República Dominicana un lugar ideal, que era ese Miami que tú te estás refiriendo. Sí, sí. Porque Miami realmente lo que pasa es que tiene el clima idóneo, un clima idóneo para el envejeciente, porque no tiene que estar aguantando esos fríos de otros estados americanos, donde tienen que salir poniéndose tantas cosas, tienen posibilidad de resbalarse en el hielo. Que nacen los famosos, ¿te acuerdas? Los timeshare, sí, que están retomando nuevamente auge en Punta Cana, en Puerto Plata, con los hoteles. Porque ¿qué pasa con los timeshare? Los hoteles tienen temporada alta, temporada baja. Entonces en esa temporada baja es alta los timeshare. Es alta ya. Exacto, entonces. Alta para nosotros porque salen huyendo del frío. Exactamente, y están aquí ya, hay muchos hoteles, incluso hoteles de adultos, pero no solamente con el enfoque adulto joven y demás, no, adulto de la tercera edad, que son con hoteles con un enfoque más tranquilo, un enfoque de otro tipo de turismo. Fíjate, yo tengo una amiga en Estados Unidos que vive en un complejo para mayores de edad, de tercera edad. Ella tiene 65 años, creo que tiene. Pero fíjate, no se trata de esas viviendas porque la persona está enferma. Queremos aclarar. O sea, el concepto que hay ahora no es que tú llegues porque estás enfermo, sino que personas que tienen una vida sana, pero están mayores de edad, tienen 24 horas de servicios clínicos médicos dentro del complejo y le ofrecen golf, le ofrecen piscina, prevención, le ofrecen gimnasio, entretención. Bueno, lo que tú acababas de decir, y mucha seguridad. Cómo mantener esa neuroplasticidad en movimiento. Claro. O sea, realmente lo que quiero es mantenerte, no quiero que... activa, o sea, en la medida que tu mente está activa, tu mente puede incluso bloquear cualquier tipo de enfermedad. Exacto. Porque no vas a estar con ese enfoque. Hay personas que, como tú lo dices, a veces dicen, bueno, ya, o sea, se echan a viejo, como se echan a morir, como dicen en buen dominicano. Todo depende mucho del país y la cultura. Fíjate, a mí me gusta siempre hablar de manera de experiencias. Mi abuela puertorriqueña, cuando cumplió como 70 años, iba a cumplir 70, ella quiso que la llevaran a ver los diferentes homes, los hogares de ancianos que había en Puerto Rico, para ella escoger cuál ella iba a ir
cuando ella dejara de ser útil. Una mujer que con 70 años cocinaba, limpiaba esto, pues, como la vida Y en eso era Puerto lo que la Rico con de mantenía todo. útil. Cuando yo llegaba allá, ella no me dejaba hacer nada, porque ella decía, tú no sabes lo que tú vas a tener que fregar en un futuro, deja que alguien te friegue aquí. Resulta que ella escogió el lugar donde ella quería que la pusiera. Aquí eso se ve mal. La creencia popular se ve mal que tú metas a tu mamá en un home si tú tienes una casa buena. Lo ideal es que tú le pongas a tu mamá una habitación en su casa. Sí. Entonces, y la adecues para ella. Sin embargo, en otros países es todo lo contrario. Bueno, Y los mismos, el tema de la independencia. el Eso tema de la en el independencia. en el esquema americano, que es muy común, el tema de los homes, y ya igual, a los 18 años le dicen a los hijos, te vas. Y a los adultos mayores, a partir de los 70 años, en el homes. En el home. Pero yo te voy a Exacto, decir, pero yo no creo todavía que aquí hay un home. Me perdonan. Aquí hay algunos. Aquí hay un home aquí que hay tenga algunos, la cierta. No, realmente son ya para personas mayores con temas de salud, que es lo más común, pero la verdad es que nuestra cultura se resiste a esa parte. El día que aquí pongan, óyeme bien, en Punta Cana, Cap Cana, Bávaro, con esos sitios, en cualquier otro, puede ser cualquier otro Bueno, que resort, cuando lo pongan lugar en de Punta playa, Cana, que me un avisen. hotel tipo home para retirados, tú vas a ver que eso va a ser un negociazo. No, yo voy a ser la primera Porque que voy a sacar un voy a turno. inscribir. Claro, porque ¿quién quiere ir a un home a ver enfermedad y destrucción? Tú lo que quieres también es disfrutar el tiempo que te queda, compares. En un entorno amigos, agradable. En un entorno agradable. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de eso, y yo te di el ejemplo de Japón, de una zona azul, pero en Italia, que también hay una zona azul, en Muchacha. Italia ellos, es todo lo contrario. En Italia ellos se unen, la comunidad, o sea, la familia, con las personas mayores. Y ellos entre todos cuidan. Y hay una tasa de mortalidad que ya ha superado los 100 años también. Sí. Entonces, parte de eso es esa integración y ese cuidado familiar que hay ante el adulto mayor, porque ya sobrepasa la tercera edad, Ajá. y eso es preciosísimo. Muy Y lindo. tú dices, wow, entonces, ¿cómo cambiando tipo de cultura tú puedes ver eso? Pero en los Estados Unidos hay un punto también que es zona azul, pero entonces con el enfoque de un homes. Sí, ¿Cómo pero ellos lo cuidan? fíjate una cosa, Liel, si tú te das cuenta, por lo menos yo no he viajado el mundo entero, no puedo decirlo, pero sí mucho a Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha migración interna. Es decir, un americano que está trabajando, por ejemplo, en Texas, pero encuentra un mejor trabajo en Alabama, se muda. O sea, allá es muy frecuente la migración interna. Sí. Y muy frecuente también dejar los hogares de la familia jóvenes. Aquí hasta hace poco, pero ya ha cambiado, el muchacho o la muchacha todavía permanecía en el hogar paterno, materno de sus padres hasta que no se casara. Está cambiando ya. Ha cambiado. Sí. Entonces, pero en Estados Unidos hace mucho que cambió. No, Hace 50 años o más. Mucho Entonces, más. lo que te quiero decir es, ya esos padres ya vivían sin los hijos, siendo ellos aún jóvenes. Sí. Entonces, ¿por qué ese hijo vive migrando? Que muchas veces el ir a un lugar, a un homes, era más para poder tener más personas a su alrededor porque estaban solos. Pero yo me pregunto, y la el soledad apego no es que buena. tiene un papá aquí, puesto en un home, no es el mismo apego, hablando de apego y de codependencia, que el que tiene en un americano, aunque amen igual, pero sus hijos salieron de sus alas a más temprana edad. Sí. Nosotros todavía salimos más tarde y definitivamente mantenemos mayor contacto, quizá Bueno, porque República Dominicana no hay esas grandes distancias tampoco, que pudiéramos hablar de eso. Pero nosotros vemos a la familia con frecuencia. No, con y bebemos a los amigos con frecuencia. Yo llamo a mi mamá todos los días. Claro. Y yo no hablo con mi mamá y me está llamando. Claro. ¿Qué te pasa? No te escuché. Claro. Está todo bien.
No. Pero eso realmente, como tú dices, en los Estados Unidos por lo regular tienen fechas donde se reúnen. Thanksgiving o Navidad o el 4 de julio. Mira, Y mientras tanto, no se pasan ni un WhatsApp. ese turismo de hoteles en Londres, yo estaba leyendo que hay hoteles para retirados que cuestan 300,000 libras esterlinas al mes. Pero hay O un sea, te estoy diciendo, hay de crucero. todo. Yo leí hace un tiempo que hay una pareja que vendió todo y le sale más barato vivir en un crucero. Ah, el crucero también. Exacto, vivir en un crucero que pagar vivienda y demás. Y entonces ellos se la pasan recorriendo el mundo. Recientemente terminaron su primer recorrido. Se estaban quedando Claro. donde un familiar para nuevamente volver a retomar. Entonces, con esto lo que queremos decir, o sea, hay que nunca es tarde ni para aprender, nunca es tarde para comenzar a hacer algo nuevo. Claro está, siempre es una decisión personal. Pero eso de que usted está en la tercera edad y que usted no se puede actualizar y que mira, no. O sea, cambiemos esa mentalidad. O sea, podemos emprender, podemos hacer cualquier cosa, claro, dentro de nuestras posibilidades. Pero siempre traten de leer un buen libro, Claro. moverse, o sea, mantenerse activo. Activo. Y una actitud positiva. Y tú decías otras recomendaciones también. No, y hablando otra vez que no quería dejar de mencionar lo de la economía plateada, que cuando hablamos de la economía plateada es en todos los renglones que se produce una oportunidad de negocio simplemente Claro. para esta población que envejece. Porque, por ejemplo, si en tecnología, aparatos para los oídos, aparatos para caminar, aparatos, o sea, la tecnología, teléfono más inteligente, etcétera, etcétera. Productos financieros. Ah, sí. También porque se producen seguros de salud, planes de vacaciones, pensiones, productos de ahorro. O sea, cada uno de los renglones de la economía, ¿entiendes?, ha encontrado dentro de esa población un nicho de mercado para poder venderle. O sea, para poder activar la economía, las viviendas adaptadas también. O sea, que lo tenemos que ver desde dos vertientes. O sea, ciertamente la población mundial y la población nacional está envejeciendo, pero al mismo tiempo eso está abriendo otros nichos del mercado, otras oportunidades. Lo que tenemos es que estar atentos. Por ejemplo, en República Dominicana deberíamos ya como país movernos a tener esas homes, por decir así. Claro, Sí, adaptado, esas como tú casas dices, esas de- casas de acogida, Sí. pueden ser desde la más simple hasta la más compleja, porque imagínate tú en Punta Cana, un claro. hotel totalmente, oye, no nos podemos cerrar a eso, si algún empresario lo Pero está tenemos un escuchando. clima idóneo para atraer ese tipo de turistas y un clima idóneo para hacer productos, diríamos, de construcción que fueran ideales para una persona retirarse y aún así vivir una vida plena. Así Porque es. desde la amiga mía que te mencionaba, en ese hotel donde ella vive, ella tiene lavandería ahí integrada, tiene seguridad, tiene gimnasio, tiene todo lo que ella necesita. Y- Entonces, hasta vale parking tiene, para que sepa. O sea que realmente vivir cómodo, ¿entiendes? Sabemos que hay niveles económicos, pero yo creo que pudiera ser un buen negocio. Y entender que hay cambios y que esos cambios hay que aceptarlos. Parte de la vida. Y es que son parte de la vida. O sea, tenemos que vivir acorde a esos cambios. Como dice una amiga mía, que ella siempre dice, hay que vivir acorde a la edad, pero con mantenimiento. Ah, muy bien, como los carros. Ella Hay dice, que darse su alineación y hay balanceo. que darse su alineación y balanceo. Igual que decía el doctor, que fulanita no quiere envejecer. Digo, bueno, pues yo prefiero envejecer porque la alternativa es peor. Y dice el médico, ¿y cuál es la alternativa? Digo, pues estar muerto.
Claro. El que no envejece es porque está muerto. O sea que yo prefiero aceptar los cambios de la vida y tratar de llevarme de todas esas recomendaciones que hemos dado hoy, de continuar leyendo, de continuar mostrando esa curiosidad por la vida, por lo que está de moda, por lo que... Para y poder que podemos emprender. También la parte, Lizelot, que no sé si lo hemos mencionado, que también es muy importante, la parte de la alimentación. Ya, O sea, el que tiene ya mayor de edad ya sabe lo que funciona y lo que no. Entonces, tiene muchas probabilidades de hacerlo mejor en esta etapa de su vida. Así Yo creo es. que sí. Pero estamos casi llegando al final del programa y queremos también dar una idea sobre, por ejemplo, tenía otro ejemplo que poner, que una vez estaba yo en el Country Inglés allá en España, hace 2 años, y me di cuenta que yo era como la prematura, como que yo digo, ve acá, aquí como que estamos todos mayorcitos y bien mayorcitos. Y me cuenta un amigo que es que desde que mejoraron la calidad del agua, sabe que en Europa se toma mucho el agua del grifo, que desde que mejoraron la calidad de agua potable dentro de las cañerías en España, la salud de la población mejoró notablemente y decreció el número de muertes por en los envejecientes. Entonces, fíjate cómo hasta los mismos gobiernos tienen que tomar esas medidas que puedan ir en favor de las personas que constituirán un gran porcentaje de la población en los próximos 5 años. Bueno, y ya que tú citas eso, te voy a decir que en República Dominicana la esperanza de vida está en 72.95 años. ¿No quiere ¿De cuánto? Decir 73 años, vamos a redondear. Eso es así. Y la población de 60 años y más, de 4.4%, que era en 1950, ha pasado al 2025 a ser un 12%. Y se espera que en el 2100, eso es, que no allí lo veremos. No lo vamos a ver, pero en el 2100 se espera que ronde como el casi 40%. Y eso, hay un punto que ya no deberíamos, antes de cerrar, terminar de decir, lo que es el punto de que sí se puede encontrar pareja. Ah, no, claro. A cualquier edad. Totalmente. Porque así como usted está con la necesidad de una compañía, quizá la palabra no es necesidad, pero con el deseo de tener una pareja con quien conversar y todo esto, porque lamentablemente hay estadísticas que dicen que el tener una pareja aumenta la calidad de vida. La calidad de vida, porque tienes una compañía, esa compañía que a veces necesitamos, porque no es uno productivo. Uno está bien interconectado. Es más, estamos infoxicados. Pero sin embargo, llegamos a la casa a veces no tenemos que compartir con lo que nos pasó en el día. Exacto. Entonces, cuando hay alguien que te está esperando, aunque sea, tú puedes dar tu peleadita y tu cosita, pero alguien te está esperando que te ame, que esté interesado en ti, realmente es muy gratificante. Y hay oportunidades para encontrar todavía el amor de su vida a la tercera edad. Exacto. Y yo ahí quisiera como concluir un poco con algo que tú siempre nos dices, y es una máxima que utilizamos todo el grupo, y es que si es posible para otros, es posible para mí. Para ti. Entonces, si para otros fue posible, ¿por qué para ti no lo puede ser? O sea, analízate, piénsalo. O sea, ¿por qué si otro pudo emprender? ¿Por qué otro pudo continuar? O sea, ¿qué pasa? Y me gustaría también que supieran qué hizo el otro. Hablando un poco del modelado del mismo. Uh-huh. ¿Qué estrategia, qué tipo de persona es esa persona que consiguió aquello que estaba buscando? Porque así mismo, yo tengo gente también en la consulta que dice, fulanito consigue lo que quiere. Y digo yo, ¿y cómo tú ves a fulanito? Exacto. Entonces me dice, no, yo lo veo que se sabe vender bien, que todo esto y lo otro. Y digo, ¿por qué tú no te vendes bien? O sea, yo lo reto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, analicemos eso que queremos
y analicemos cómo podemos conseguirlo, porque si es posible para otro, es posible para ti, definitivamente. Así es. Y nada, y a leer, señores, que no nos queremos quedar obsoletos, a leer, a hacer ejercicio, a comer saludable, que todavía queda bastante por hacer y bastantes Y cosas que recuerden lograr. siempre que todavía la mejor etapa de tu vida, si tienes menos de 60, aún no ha llegado. Así es. Así es que pónganse en eso, preparémonos, ¿no?, para hacerlo con las herramientas mejor posible. Porque si es posible para otros, Es posible para mí. hasta una próxima entrega. Nos vemos.